Los arquetipos son fuerzas psíquicas vivientes que exigen ser tomadas en serio y tienen una extraña manera de asegurarse de su efecto. Siempre fueron portadores de protección y salvación, y su violación tiene como consecuencia los peligros del alma, que conocemos de la psicología de los pueblos primitivos. Entonces, si no podemos negar los arquetipos o neutralizarlos de otra manera, nos enfrentamos en cada nueva etapa con la diferenciación de la conciencia a la que llega la civilización, pues la tarea es encontrar una nueva interpretación apropiada a esta etapa, con el fin de conectar la vida del pasado que aún existe en nosotros con la vida del presente. Si esa conexión no se produce, surge una especie de conciencia desarraigada que sucumbe impotente a todo tipo de sugerencias y en la práctica es susceptible a epidemias psíquicas. Así pues, el arquetipo es aquello en lo que se cree siempre, en todas partes y por todos, y si no se reconoce conscientemente, entonces aparece por detrás, en su forma iracunda, como el oscuro hijo del caos, el maligno hacedor, como anticristo en lugar de salvador, un hecho que está claramente demostrado por la historia, sobre la base de una creencia que había existido bastante temprano. Creció la expectativa de que la manifestación de luz sería seguida por una igualmente oscura, y Cristo vendría seguido por un anticristo. Tradicionalmente, el reinado de Cristo corresponde al primer pez y terminó con el primer milenio, mientras que el segundo pez coincide con el reinado del anticristo, cuyo final coincide con la entrada del equinoccio de primavera en el signo de Acuario. Sin embargo, la era de Acuario no se materializó en los años 20, ni en los años 60, ni tampoco en la primera mitad del siglo XXI. Así que Jung consideraba que el siglo XX sería una etapa de transición, en la que se desarrollaría el espíritu del anticristo, y por ende su fin solo llegará con la era de Acuario. El problema es que el principio astrológico de esta era es muy difícil de determinar. Si bien Jung fue capaz de identificar el anticristo con el comunismo globalista, las ideologías y las epidemias psíquicas, contra las cuales la humanidad tiene y tendrá poca resistencia espiritual, de modo que Jung tiene un concepto del término anticristo más amplio que el existente en la Biblia, donde el anticristo será el gobernante mundial de un tiempo apocalíptico. Ahora bien, según Jung, define el anticristo como un arquetipo negativo universal, un patrón de comportamiento que es reforzado por la conducta instintiva de la humanidad. Es decir, para originar, desarrollar y consolidar el espíritu del anticristo es necesario que la humanidad se degrade, asuma pautas equivocadas, ideologías contra natura e intenciones oscuras que son promovidas como normales, libertarias y luminosas. O en otras palabras, Jung definió Cristo y Anticristo como espíritus. El polo positivo se denomina Cristo, refiriéndose a ese patrón de conducta que es bueno, amable, amoroso, perdonador, sabio, redentor. Y el ser opuesto, esto es, Anticristo, cuyas cualidades son las opuestas: malvado, mezquino, odioso, implacable, necio, condenador. Así pues, Jung consideró al anticristo como la sombra de Cristo, porque es un imitador perverso de la vida de Cristo, un espíritu imitador del mal que sigue los pasos de Cristo como una sombra que sigue el cuerpo, aunque el anticristo no será desechado cuando quiere imponer su reino a la luz del día, porque el arquetipo del anticristo será atractivo, luminoso o brillante. La mayoría de gente quedará fascinada con este espíritu, siendo poseída desde la psique subjetiva, poseída por los potentes símbolos del anticristo. Prueba de ello es que el arquetipo del anticristo se materializa en figuras humanas de anticristos, cuya cualidad es conmover a la multitud, fomentar la mentalidad de masas, crear idólatras peligrosos y deshumanizar al mundo a través de ideologías y tecnologías, con el propósito de crear un mundo dividido, artificial, inseguro, confuso
y lleno de sentimientos de odio y miedo. Por consiguiente, el proceso de establecimiento del reino del Anticristo será lento, tal vez requiera varios siglos, aunque su imposición oficial y su respectiva permanencia como dictadura sea corta en el tiempo, porque los factores divinos, el Espíritu de Cristo y las reglas cósmicas no permitirán que el reino del Anticristo acabe con las minorías que se mantengan humanas y conscientes frente a los engaños científicos, materialistas, tecnocráticos e ideológicos, de modo que estas trampas del Anticristo ya se encuentran en la cultura moderna y posmoderna, o sea, los ismos son hijos del espíritu del Anticristo, tales como el ateísmo materialista, el racionalismo estricto, el intelectualismo de los poderes fácticos y las quimeras utópicas para dividir a la sociedad. Por otra parte, el espíritu del Anticristo promueve constantes eventos negativos para justificar la agenda de los que quieren cambiar el mundo, con el fin de acelerar el paso hacia el Anticristo. No obstante, como señaló Jung, muy pocas personas reconocerán la presencia del Anticristo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.